Listo. Buenas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. En esta sesión vamos a estar cubriendo tres temas. Estos son el manejo de excepciones en Python, lo que es el manejo de archivos y un poquito de Python avanzado. Entonces empecemos. Tenemos ejercicios en la presentación, pero si fuera necesario también vamos a tener por acá lo que es el VS Code para profundizar. Entonces iniciemos a ver cómo nos va. Vamos a empezar hablando de lo que es primero PEP 8. Cuando escribimos Python hasta este momento no hemos hablado de una estructura definida la cual que tenemos que seguir. O sea, hay algunas cosas que hemos estado siguiendo como lo que es la indentación porque Python nos lo pide, pero algunas cosas de formato que no las estamos siguiendo o al menos no es que no las estemos siguiendo, sino que no estamos definiendo un formato a seguir. Entonces por acá les comparto lo que es PEP 8, que es una guía de formato que a partir de este momento va a ser la que vamos a estar siguiendo, que es la que ampliamente se utiliza. Por acá está la página web donde se puede acceder para ver todos y cada uno de los detalles. Los autores, que uno es el señor Guido. Y además les comparto por acá que VS Code tiene una extensión que se llama Fleckate, que se va a encargar de ayudarnos a construir código en Python que va a cumplir con esta guía de formato, por decirlo de alguna manera. Entonces pueden instalar esta extensión. Además hay que darle una leída general a lo que es esto de acá. Creo que en realidad eh, no es algo complejo, pero sí es bueno darle una leída para estar empapados de cuáles son los formatos que vamos a estar siguiendo. Y ahora sí, empecemos con lo que son excepciones. Les comentaba que vamos a ver tres temas en esta presentación. Estos tres temas realmente son cortos, son teóricos, no teóricos a nivel de que solamente hay que saberlos y listo y que no se aplican, claro que se aplican. Lo que me refiero es que la explicación teórica es bastante corta, entonces no tenemos que profundizar tanto para llegar a entenderlo porque son por dicha sencillos pero súper importantes. Entonces hablemos de excepciones. Una excepción, cuando estamos haciendo un programa y lo ejecutamos, va a ser algo que sucedió y no queríamos idealmente que sucediera. Usualmente llamamos el happy path como el camino feliz, el flujo de programa que queremos que siga sin problemas. Entonces, intento leer un archivo, espero que el archivo exista. Intento hacer una división, ojalá no esté dividiendo entre cero. Ese tipo de cosas, cuando hay un problema, se dispara o se levanta, podemos decir también, una excepción. Entonces por acá coloco tres ejemplos de excepciones posibles, que puede ser intentar abrir un archivo para leerlo que no existe. Entonces hay una excepción que se llama archivo no encontrado error. Intentar dividir un número por cero. Hay una excepción que se llama de división por cero error. Intentar importar un módulo que no existe. Hay una excepción que se llama import error, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando tratamos de dividir dos números, por ejemplo, 7 entre cero, y luego, por ejemplo, tratamos de imprimir ese resultado, pues ni siquiera va a llegar a la impresión, porque cuando llegue acá se va a disparar o a levantar. Digo disparar o levantar porque a veces usamos un trigger en inglés o un raise exception en inglés también, de disparar o levantar. Y entonces cuando se intenta ejecutar esta línea de acá, vamos a obtener este codiguito de error y nos va a decir, ok, no, el título es Zero Division Error y división por cero. Entonces hasta ahí llegó y ahí no, a partir de ahí ya no continuó el programa. Acá les coloco otros tipos distintos de excepciones que podemos tener. No solamente vamos a tener este de acá, que es la división entre cero. Vamos a tener muchos más, porque cuando hacemos un programa tenemos que ser capaces de que cuando el usuario lo utilice pueda cometer algunos errores y tenemos que saber fallar con estilo, como hemos estado diciendo. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama assertion error, un assert, adelantito hay un ejemplito, pero un assert básicamente es algo que siempre se tiene que cumplir. Entonces, si usted tiene dos variables que necesita que en cierto punto sean iguales y si no que falle, sino que se levante una excepción, usted puede poner assert y luego una variable igual a la otra. Igual, porque es una comparación y eso tiene que dar true. Si no, ahí se va a levantar un assert. Entonces,
De eso más adelante también tenemos un ejemplito. Luego tenemos una excepción para cuando tenemos un error de atributo, de un end of file, entonces que llega a este punto del archivo, errores para punto flotante, para generadores, para importar, que es el que acabamos de ver, para, por ejemplo, que usted tiene una lista que tiene 5 elementos y usted trata de acceder al índice 7, 8, 15, pues le va a dar un index error porque ese índice no existe. Así también cuando usted en un diccionario trata de acceder a una llave que no existe, pues le va a dar un key error. Entonces, estos son distintos tipos de excepciones que ya Python tiene precargadas. Ya entonces nosotros simplemente podemos utilizarlas. Aquí tenemos otro conjunto también como modo de consulta para que podamos verlos. Vean que incluso tenemos un runtime error cuando pasa algo, cuando estamos ejecutando el programa propiamente. Eh, Incluso tenemos algunas que, por ejemplo, el not implemented error. Entonces, ok, aquí nosotros podemos crear un método en una clase y, por ejemplo, decir, ok, en vez de hacer el pass, que a veces podemos cuando está pendiente de que no haga nada, levantar una excepción para que cuando se trate de ejecutar durante, valga la redundancia, la ejecución, ese método, pues obtengamos esta excepción cuando se trate de utilizar ese método. Y aquí finalmente otro conjunto de errores, perdón, otro conjunto de excepciones. Como estamos viendo, no son dos, no son cuatro, son bastantes excepciones y acá no están listadas todas. Yo acá agregué un subconjunto de las más utilizadas porque son las que nos vamos a estar topando más frecuentemente. Ahora bien, que eso es a nivel de concepto. Los errores representan condiciones tales como errores de compilación, de sintaxis, error en la parte lógica del código, incompatibilidad de librería, recursividad infinita, etc. Luego, ¿qué más podemos decir de las excepciones? Suelen estar fuera del control del programador y no debemos tratar de manejar los errores. Entonces, esos son lo que son los errores. Entonces, vamos a diferenciar entre lo que son errores y lo que son las excepciones. Entonces, por ejemplo, aquí, con esto de acá, no tenemos nada que hacer, pero las excepciones van a ser procesos que pueden ser capturados y manejados por el programa. Entonces nosotros vamos a crear un programa robusto capaz de detectar si se llegó a un punto de excepción y si sí, manejarlo de manera correcta. Entonces acá tenemos la sintaxis que va a ser un bloque de try y luego la indentación. Try en español significa intentar. Luego tenemos un except. Entonces si pasó algo, entonces aquí va a estar el código que se va a ejecutar cuando la excepción ocurre. Luego por este lado tenemos ya lo que es un ejemplo. Entonces por ejemplo aquí dentro del bloque de try, que aquí está la indentación, tenemos el numerador en 10, el denominador en 0, perdón. Si yo creo una variable que se llama resultado, que va a contener valga la redundancia, el resultado de numerador dividido entre denominador y luego lo trato de imprimir, pues sabemos que esto a priori nos va a dar una excepción. Entonces vean que cuando intentó ejecutar estas líneas, esta se ejecutó bien, acá todo bien, pero llegó esta y se topó, se levantó una excepción. Entonces va a brincar al bloque de except y va a imprimir error, denominador no puede ser 0. Pero acá ya estamos haciendo cierto assumption, cierta suposición de que esa es la única excepción, porque vean que aquí ni siquiera estamos tratando de identificar cuál es la excepción, nada más estamos diciendo, en este bloque de código, cualquiera que sea la excepción, brinque a este punto. Entonces, eso a nivel inicial, pues todo bien para entender el concepto, pero tenemos que agregarle un poquito más de contenido y de contexto para que sea más lógico. Entonces aquí tengo otros ejemplos. Tenemos por acá, por ejemplo, números pares 2, 4, 6, 8 y trata de imprimir el elemento de la lista que es el 5. Este es el 0, 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, está fuera de rango. Entonces vean que acá yo voy a tener un bloque de intentar, un bloque try. Aquí tengo la lista, luego trato de imprimir un elemento fuera del rango de esa lista y tengo dos except.
Vean la sintaxis. Entonces, exception para cuando la división es entre cero y un exception cuando tengo un índice de error. Entonces, vean que en este caso, como va a disparar una o levantar una excepción que es de un elemento fuera de rango, va a brincar al bloque de exception que se llama index error y va a imprimir esto de acá, que es esta impresión por pantalla, que es la que se realiza. Luego tenemos otro ejemplito por acá. Voy a explicar y ahorita quito la camarita para que puedan ver la parte de abajo. Este bloque de try acá, le pedimos al usuario ingrese un número, lo capturamos, nos da un string, recuerden, lo convertimos explícitamente a un entero, guardamos ese valor en la variable num y luego lo que yo les mencionaba anteriormente de la palabra clave assert. Entonces, lo que vaya al frente de assert siempre tiene que ser true, tiene que ser verdadero. Entonces, yo aquí lo que hago es asegurarme que lo que el usuario ingresó haya sido un número par. ¿Cómo hago eso? Si el número módulo 2 me da 0, sí es un número par, si no, no. Entonces yo hago assert de número, el valor que tengo aquí, que ya lo pasé entero, módulo 2, igual a 0. Me dio residuo 0 cuando yo dividí entre 2. Sí, ok, si esto pasa, entonces, ok, continúe. Si no, se va a disparar esta excepción y va a llegar a este punto y va a imprimir simplemente por acá, no es un número par. Y listo. Tenemos ahora, les presento por acá este otro bloque, el else, que lo que va a hacer es entonces cuando intento hacer esto y todo funcionó bien, pasa a este caso, a continuar. Entonces el recíproco es igual a 1 entre el número y luego imprime el recíproco y todo bien. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos este de acá. Ingrese un número, el usuario ingresa el 1, ¿verdad? Si ingresa el 1, nada más, bueno, en este caso se disparó esta de acá, este hacer, porque cuando hicimos 1 módulo 2 me dio 1. 1 es igual a 0, no, se levanta la excepción, se viene por acá y imprimimos, perdón, no es un número par. Luego con ingrese un número y ingresa 4, pues todo bien, llegamos por acá, todo este asunto, esto se cumple bien, 4 módulo 2 me da 0, entonces esto es verdadero, entonces brincamos al else, recíproco igual a 1 entre 4, imprimo 1 entre 4, 0.25. Todo bien hasta ese momento, ¿verdad? Pero ahora resulta que el usuario ingresa el 0. Si ingresa el 0 y yo hago 0 módulo 2, pues todo bien, me da 0 y 0 es igual a 0. Sí, entonces esto es verdadero, no se dispara el assert y paso al else entonces, porque no tengo que ir al exception. Recíproco igual a 1 entre 0 y yo no estoy en este punto manejando esa excepción. Entonces, ¿qué va a hacer? Fallar de manera no elegante. Me va a decir, hubo una excepción, división por 0. Entonces vean que a pesar de que yo aquí estoy tratando de manejar esto, de que sea diferente, perdón, siempre múltiplo de 2 o siempre sea par, se nos olvidó o no estamos colocando aquí el caso en que el usuario podía ingresar un 0. Entonces eso fue un error y por lo tanto habría que corregirlo. Y entonces esta es la manera en que esto se presenta. Continuemos entonces. Ahora tenemos este de acá, que entonces vean que es el try con el denominador que habíamos visto anteriormente y tenemos esto de acá. Pero vean que no estamos teniendo aquí todavía el manejo de la excepción. Nada más estamos diciendo cualquier excepción que se ejecute de acá a este punto va a ir entonces a este bloque de exception y nos va a decir denominador no puede ser cero porque ya estamos haciendo una suposición a priori de que ese va a ser el tipo de excepción que que va a ser la única capaz que nos podamos tener acá, ¿verdad? Entonces nada más tener clara esa parte. Y luego hay un bloque más que se llama finally, de finalmente. Entonces, vengo con el bloque de try, de intentar por acá. Si aquí pasa algo, paso entonces al exception y después del exception entonces vengo por acá. Finally, entonces aquí puedo agregar otro bloque. ¿Por qué? Porque podemos dividir de que podríamos aquí nada más manejar lo que es el manejo de la excepción y luego en el bloque de finally algunos comentarios o algún otro post procesamiento para
o que es necesario para manejar esa excepción. Entonces, por orden, tenemos estas dos secciones por separado. Hemos hablado de excepciones, pero no todas las excepciones que nosotros queramos utilizar ya existen en Python. Y bueno, hemos hablado siempre de que en Python todo es un objeto, y si todo es un objeto sale de una clase, incluso las excepciones. Entonces, la manera de hacer una excepción personalizada es básicamente crear una clase. Entonces, vean que creamos una clase que se llama error personalizado o custom error. ¿Y de quién hereda? Hereda de la clase excepción. Y vean que aquí nada más hago un pass para no escribir todo. Y luego ya puedo utilizar lo que es el try, lo que es el except. Y cuando lo utilizo, vean que ante nosotros, si me devuelvo un poquito por acá, acá except index error, zero division error. Entonces por acá yo ahora hago un except custom error, que fue la que yo definí. Y ojito con esto solamente es un nombre que yo acabo de definir. Yo aquí puedo poner lo que quiera. Para muestra de eso está esta de acá, que yo decidí crear una clase, perdón, una excepción. Decidí entonces aquí crear una excepción que se llama excepción de edad inválida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vean que acá se levanta cuando el valor de la entrada es menor que 18. Entonces, eso es lo que está haciendo. Y listo. Entonces aquí le decimos el programa lo que dice es, el usuario tiene que adivinar eh, este número igual a 18. Tenemos un bloque de try, le pedimos un número al usuario, ingrese un número. Si el número que ingresó el usuario es menor a 18, levantamos, raise, la excepción invalid age exception, excepción inválida de edad. Entonces, eso es lo que va a pasar. Si no, vea que este else aquí pertenece al if. Entonces, si no, imprima solamente un elegible para votar y listo. Pero si esto sucede, va a saltar a este punto de acá, donde dice excepción ocurrió, edad inválida, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un par de ejemplos donde si escribe 45, pues pasa al flujo normal, elegible para votar. Y en este punto de acá, si escribe 14, dice una excepción ocurrió, edad inválida. Pero vean que el problema no falló, el programa, perdón, solamente supo cómo manejar la excepción. Y aquí tenemos una pequeña nota de que cuando se desarrolla un programa en Python es buena práctica colocar todas las excepciones definidas por nosotros, por los usuarios, que genera nuestro programa en un archivo separado, por la modularización. Muchos módulos estándar definen sus excepciones por separado como excepciones.py o errores.py. Listo, continuemos entonces. Acá otro ejemplo donde tenemos lo que es una clase que estamos definiendo, salario no está en el rango error. Esto, a ver, no hace falta, pero siempre, como todas las, bueno, casi todas las excepciones, tienen al final un error, la palabra, pues nos conviene respetar esa convención, podemos llamarlo de esa manera. Entonces aquí tenemos esto que hereda de la clase excepción, ¿verdad? Entonces tenemos el inicializador o constructor, como gustemos llamarlo en este punto. Y lo único que hace es el salario lo agrega a la variable de salario, el mensaje de la variable de salario y luego hace el init con el mensaje de acá. Porque estábamos utilizando, vean que este super es para utilizar este método de la clase de la que estamos heredando, o sea, de excepción, y le estamos dando el mensaje. Entonces le pedimos al usuario que ingrese un monto de salario y si no está entre 5.000 y 15.000, entonces que levante esta excepción y que mande como parámetro el salario. Vean que aquí tenemos esto. Entonces, cuando el usuario ingresa 2.000, no está entre 5.000 y 15.000 y por lo tanto entonces se levanta lo que es la excepción y vean que acá está, el salario no está entre 5.000 y 15.000
que fue el mensaje que habíamos definido cuando se creó esta de acá, ¿verdad? Entonces solamente para que sepamos que esa es otra manera también de poder crear excepciones personalizadas. Eso fue con respecto a lo que son las excepciones. Brinquémonos ahora un poquito a lo que es la parte de manejo de archivos, que es también una introducción a lo que es el manejo de archivos. Nosotros acá tenemos un archivo, digamos que este es un archivo que se llama text.txt, this is a test file, hello from the test file, y tiene dos líneas y listo. Entonces, ¿cómo abrimos y procesamos nosotros archivos en lo que es Python? Bueno, creamos una variable, que en este caso va a ser un objeto, y utilizamos este comando de open y le mandamos la ruta. Si estamos en el mismo directorio, pues utilizamos la ruta relativa, o incluso podríamos utilizar la absoluta si quisiéramos. Luego, como estamos acá, tenemos dos maneras distintas de abrir un archivo, de esta o de esta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Y bueno, ahorita vemos qué significa abrir un archivo. Entonces, abrir un archivo significa que yo voy a tener acceso al contenido que tiene él. Entonces, ¿para qué? Dependiendo del objetivo para el cual yo necesite eso, pues voy a abrirlo con uno u otros permisos. Entonces, por ejemplo, yo aquí que le agregué esta bandera que es R, ¿qué significa R? Abrir un archivo para lectura, que es el modo por defecto. Por lo tanto, haber escrito es de esta manera o de esta es totalmente equivalente porque la R es el valor por defecto. Luego, si le agregamos la bandera W, nos permite abrir un archivo para escritura. Entonces, vean que bajo estas dos maneras que yo estoy haciendo acá, solamente podría tener acceso al contenido. No podría agregar nuevos elementos en ese archivo. ¿Por qué? Porque yo lo abrí con permisos de lectura solamente. Entonces, si quiero hacer una escritura, utilizo la W. Entonces, aquí también, aquí lo que estoy agregando es como las diferentes banderas que podemos utilizar. Digamos, si utilizamos W, también dice que esto va a crear un archivo si el archivo no existe, o lo trunca si el archivo ya existe. Entonces, por ejemplo, si le pasamos la X, abre un archivo para creación exclusiva. Si el archivo ya existe, la operación va a fallar. Esto es cuando usted quiere crear un archivo y asegurarse entonces que es la primera vez que usted está creando ese archivo en ese folder, en ese directorio. Entonces lo abre con X y entonces si existía, pues ahí va a tener un problema. Ese problema probablemente va a ser una excepción y la vamos a poder manejar con lo que acabamos de ver en la sección anterior. También podemos abrirlo con la banderita de A, que lo que dice es abrir un archivo para agregar cosas al final del archivo sin truncarlo, sin corromperlo, digamos. Entonces crea un archivo nuevo si este no existiera. Entonces, si queremos eventualmente, por ejemplo, agregar cosas nuevas a un archivo que ya existe sin modificar lo anterior, o bien si no existiera, crearlo, pues utilizamos la banderita A. Luego tenemos otras que es la T para abrirlo en modo texto, que también está por defecto. La modo B para abrirlo en modo binario, dependiendo del tipo de archivo, si es un archivo de texto o si es un ejecutable, dependiendo qué queramos hacer nosotros internamente en nuestro programa de Python. Y podemos utilizar también el más para abrir un archivo para actualizarlo, leerlo y escribirlo, como en este caso que tenemos para acá el más de este lado, ¿verdad? Entonces tenemos que en este caso, pues es lo equivalente que haber puesto R o RT. ¿Por qué? Porque R y T son los de por defecto, no hacía falta especificarlo. En el que sigue le colocamos una W, pues entonces voy a tener acceso a escribirlo. Y en el que sigue le estoy escribiendo un R más B, entonces voy a tener acceso a leerlo, estoy abriéndolo en modo binario y además dice el más, lo voy a actualizar, entonces permito leerlo y escribirlo en este caso. Entonces, estas son las distintas banderas que vamos a estar utilizando en la parte de utilizar archivos. En esta presentación lo que estamos haciendo es revisando la parte teórica en nuestra sesión que tengamos sincrónica para revisar este contenido. Vamos a estar evacuando dudas y va a ser ir realizando ejercicios en vivo para ir paso a paso repasando lo que estamos viendo de manera teórica en este momento. Aquí tenemos otros ejemplitos con respecto a lo que es el manejo de archivos. Entonces vean que tenemos file 1, abrimos un archivo que se llama text.txt en modo de lectura. Entonces leemos el archivo, ¿cómo lo leemos? Ok, como ya sabemos, todos son objetos, esto va a tener métodos, entonces podemos hacer un file1.read
y entonces ahora tenemos acá la información o el contenido de ese archivo y lo podemos imprimir. ¿Qué pasa cuando lo imprimimos? Dice this is a test file, hello from the test file, que era lo que habíamos mostrado anteriormente, que era el contenido del archivo. Y, perdón, importante, cuando aquí hacemos un open, lo que estamos abriendo es como, podemos llamarlo como un puerto, como un camino para poder tener acceso a lo que tiene ese archivo. Entonces, si nosotros hacemos esto, luego, si abrimos ese camino, pues tenemos que cerrarlo. Entonces, tenemos que ser conscientes y responsables de que tenemos que ejecutar este file 1.close para cerrar ese camino que nos permite hacer eso de esa manera. O bien tenemos esta otra manera. Si hacemos with con abriendo el archivo como archivo 1, haga esto, o sea, contenido leído, file1.read, imprime el archivo y listo. Cuando se sale de este bloque, él solito se encarga de cerrar ese camino hacia ese archivo. Entonces, esto es el que se recomienda utilizar porque pues nos permite y nos asegura que no dejamos accesos abiertos o accesos por ahí mal puestos que podría provocar eventualmente una vulnerabilidad de ciberseguridad, por ejemplo. Luego aquí tenemos otro ejemplo que recordemos ahora mezclando un poquito la parte de excepciones que vimos anteriormente. Tenemos el trial, file1 igual abrimos el archivo, leemos el contenido y lo imprimimos. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto, por ejemplo, y queremos asegurarnos de que se cierre el archivo sí o sí? Bueno, podemos hacer un try y un finally. ¿Por qué? Porque en este caso va a intentar hacer esto y en caso de que algo falle, de fijo va a ir a cerrar el archivo. Entonces es otra manera también de asegurarnos que se está cerrando el archivo sí o sí, a pesar de que no puedan no ejecutarse todos los comandos que están en este punto. Y aquí pues hay otro ejemplo de cómo hacer la parte de las escrituras. Entonces si abrimos el archivo en modo de escritura con una W de writing como archivo 2 y luego hacemos un archivo 2, perdón, file2.write, le estamos agregando una línea que dice programar o bien la programación es divertida. Entonces esta es la manera en que podemos hacerlo paso a paso. Entonces recuerden con lo que es el manejo de archivos, importante siempre cerrar un archivo después de que lo hemos abierto. Para escribir archivos tenemos algunos métodos, los cuales vamos a estar mencionando por acá los más utilizados. Entonces, lo que es el close para cerrar un archivo abierto, lo que es detach para hacer la separación en cuanto a lo que es la parte del buffer, el file no es el file number, entonces esto nos va a dar un número entero que es como un identificador de ese archivo en en el espacio de directorios, digamos, o de archivos que tiene Python internamente. Entonces, como identificador, un número entero probablemente muy grande, que uno va a decir no tiene sentido, pero internamente para ellos tiene sentido porque es el identificador. Entonces, tiene estos otros también archivos. Nosotros podemos tener incluso un método de readable para verificar si vamos a poder capturar información o no de él. Nos va a dar true si sí y nos va a dar un false si no. Entonces, tenemos estos por acá. Luego aquí agregué otro conjunto que también va a depender de cada aplicación que nosotros estemos haciendo si va a ser capaz de utilizarse uno u otro método. Entonces, por ejemplo, si yo quiero verificar antes de hacer algo si puedo escribir en un archivo, pues puedo utilizar el método de writable. Entonces reviso si ese file stream puede ser escrito. Si no, me va a dar falso en este caso. Y ahora, para cerrar esta parte de manejo de archivos, podemos hablar un poquito de la parte de directorios y el cómo utilizarlo dentro de lo que es Python. Entonces, hacemos un import de un paquetito de un módulo que se llama OS de Operative System en inglés, que significa sistema operativo. Y tenemos distintos métodos que tienen que ver con la parte de directorios. Directorios es un folder, una carpeta, ¿verdad? Entonces, para que estemos en contexto. Entonces, si yo imprimo get cw, esto es un get de conseguir current working directory, o sea, el directorio de trabajo actual.
¿Y qué me imprime? Pues me imprime el punto donde yo estoy. Entonces vámonos por acá. Vamos a utilizar esto. Vamos a importar el OS y luego vamos a ver por acá. Dice que hagamos un print de os.getCwd y listo. Entonces vamos a ver si lo copiamos bien y parece que sí. Entonces vamos a ejecutar, el archivo se llama testing y listo. Vean que estamos haciendo esta impresión por acá. Incluso voy a agregar un print para que no se vea como que simplemente se está imprimiendo de nuevo lo que ya teníamos en la consola, porque la consola acá nos está diciendo dónde estamos ubicados. Les voy a agregar estos guiones nada más para ubicación de que es realmente nuestro programa que nos está dando esa parte. Entonces limpiamos consola, guardo archivo y ejecuto. Y listo, vean que esto es lo que nos está dando. Entonces vean, a través de comandos de Python me estoy dando cuenta dónde estoy ubicado yo en la ejecución. Entonces es súper importante eso cuando se hacen scripts. Tenemos diferentes comandos como el changedir, que va a ser un cd, equivalente al comando cd en Unix, que es de cambiar directorio. Aquí le colocamos hacia cuál directorio queremos ir. Entonces aquí tenemos otra vez el print y esto es la salida que obtenemos. ¿Por qué? Porque hicimos un cambiar directorio hacia este y luego cuando imprimimos donde estamos, pues ya nos dice que nos cambiamos hacia este. Luego podemos tener también comandos para eliminar archivos, que es el remove en este caso. Entonces vean que acá no es un rm igual que Unix, no sé, un cd, no, aquí tenemos comandos específicos de cómo se creó este módulo de acá, este de Python. ¿Por qué? Porque en este caso no está importándole si está en Unix o si está en alguna otra consola, simplemente son comandos que se están definiendo. Tenemos un comando también para eliminar un directorio, entonces nada más le mandamos el directorio. Luego tenemos esta de acá para listar todos los subdirectorios en el directorio actual, que es os.listar directorios, listdir, y nos va a dar esta lista. Vean que nos da una lista de strings con los nombres de los subdirectorios. Entonces nosotros podríamos utilizar eso para eliminar alguna carpeta que queramos o que queramos identificar si existe, y si existe eliminarla. Podemos decirle no solamente que nos liste donde estamos en este punto, sino podemos decirle listen los directorios, pero de tal ubicación. Entonces va y nos lo lista en esa ubicación. Esos son los directorios que existen. Podemos crear directorios, entonces podemos hacer un makedir. En este caso, si estamos haciendo lo mismo, vean que es un mkdir, que es el que usualmente utilizamos para crear directorios en Unix. Y cuando lo listamos, pues tenemos ese por ahí. Y finalmente, algo que además también podemos hacer desde el Python es cambiar el nombre a un directorio con un simple rename del comando, y lo podemos hacer. Entonces antes teníamos que hacemos esto y nos daba test. Si lo renombramos, ahora test se llama new one. Entonces cuando lo listamos de nuevo se llama new one por acá. Vamos a hacer, bueno, ahora vamos a brincar a la parte de iteradores, pero entonces hagamos una pequeña pausa. Tomen agüita, vayan al baño, estiren piernas y continuamos ya casi. Listo, continuemos entonces. Ya abarcamos la parte de lo que son las excepciones, luego abarcamos la parte del manejo de archivos. Ahora vamos a estar viendo algunas cositas que tiene Python, que lo consideramos un poquito como Python avanzado, porque son elementos que van a ser muy útiles, pero para utilizarlos pues también se tiene que tener una base previa de lo que es Python. Y por lo tanto pues también vamos a verlos porque son muy útiles en lo que es hacer código limpio, hacer código mantenible, hacer código legible, escalable. Entonces es importante su revisión. Entonces procedamos a iniciar. ¿Qué son iteradores? Entonces vamos a ver iteradores, generadores y algunas cosillas que vamos a considerarlos, ya decía, como Python avanzado. Los iteradores son métodos que iteran colecciones, como listas, tuplas, etc. Entonces todo lo que puedan iterarse van a ser considerados como métodos, o sea, los iteradores son métodos que van a iterar sobre estos elementos. Cuando se utiliza un método iterador que puede recorrer un objeto y devolver sus elementos. Técnicamente, un objeto iterador de Python debe implementar dos métodos especiales. Entonces, aquellos métodos mágicos que estábamos
viendo las semanas anteriores, las sesiones anteriores, que son iter, raya baja, iter, raya baja, y el next. Estos denominados colectivamente, o sea, este par, como protocolo iterador. Aquí está el ejemplo entonces, definimos una lista, mi lista que tiene los elementos enteros 4, 7 y 0, y vean que creamos un iterador con la palabra clave iter y le pasamos el nombre de la lista o del iterable, que en este caso podría ser una lista, podría ser una tuple o como quisiéramos, y listo, a partir de este momento, esto es un iterador de la lista. Entonces, cuando yo hago next de iterador, ¿qué me va a dar? Me va a dar el primer elemento, el 4. Cuando yo hago luego nuevamente next de iterador, me da el 7. Y hago nuevamente next de iterador y me dará el 0. Entonces vean que yo no estoy accediéndolo a través de los índices, nada más le estoy diciendo, deme el siguiente, siguiente, siguiente. No me estoy preocupando ni siquiera por el tamaño que tiene, ¿verdad? Entonces, esto que estamos haciendo nosotros acá, en este punto, nos va a dar la misma impresión en pantalla, nos va a dar la misma salida que hacer simplemente esto también. Para cada elemento en mi lista, imprimir elemento. Pero este caso porque es un ejemplo sencillo, entonces los coloco acá para compararlos y entender realmente qué es lo que está pasando en este punto en cuanto a lo que nos da en salida en pantalla es equivalente a esto, pero internamente es un iterador que está almacenando cuál fue el último elemento que ya imprimió y cuál es el que sigue. Aquí simplemente los estamos accediendo uno por uno. Ahora bien, eso es un iterador. Eso es todo lo que es un iterador. O sea, no tenemos más que eso. Es un bloque de, nos va a dar el iter y el next y listo. O sea, literalmente es eso. Entonces, yo puedo crear iteradores personalizados. Entonces decimos por acá, construir un iterador personalizado, perdón, construir un iterador desde cero es sencillo en Python. Solamente se tienen que implementar los métodos mágicos que vimos anteriormente, que es el iter y el next. Iter, ¿qué va a hacer? Devuelve el propio objeto iterador. Si es necesario, se puede realizar alguna inicialización. Y luego el método mágico next debe devolver el siguiente elemento de la secuencia. Y decimos al llegar al final y en llamadas posteriores debe levantar stop iteration. ¿Y qué es eso? Una excepción. Entonces aquí estamos ya mezclando lo que previamente estábamos revisando. Entonces aquí estoy creando un iterador personalizado, entonces que se llama clase el potencias de 2. Entonces este potencias de 2, entonces vean que tenemos un init para definir cuál va a ser el máximo que vamos a estar definiendo nosotros. Luego, porque aquí estamos diciendo que podemos hacer alguna inicialización, ¿verdad? Eh, en la parte del método mágico del iter, lo que estamos definiendo es nada más la inicialización, lo que acabo de mencionar, en cero para que empiece a darme las potencias de 2 a partir del 2 a la cero. ¿Y que retorna? El mismo, lo que estamos mencionando por acá, ¿verdad? Y luego en el next, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, si el valor de n, todavía es menor o igual que el máximo que yo estoy definiendo, que va a ser todos los que yo voy a generar, si sí, si esto es verdadero, entonces del resultado igual a 2 a la esto, y luego vean que este result es el que hago return, y a n nada más lo aumento en 1, para que la siguiente iteración pues me dará el siguiente. Si ese if no sucede, ¿qué hago? Levantar la excepción que se llama stop iteration. Y listo por acá. Entonces vean que la manera de utilizar este iterador que yo estoy creando totalmente custom, totalmente personalizado, es creo numbers, que va a ser igual a po2, que es esta de acá, esta clase de 3. Entonces va a tener hasta el 3. Entonces, por ejemplo, en este caso, vea que puedo crear un iterable. Entonces, i, que es un iterable de igual a iter de numbers que tengo este de acá. Entonces voy a iterar sobre estos que acabo de definir. Entonces, cuando yo hago next de i, next de i, next de i, next de i, me va a empezar a imprimir 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8. Y como ya imprimí estos hasta el 2 a la 3, que es el que estábamos definiendo acá, porque este que estamos recibiendo acá, vean que era el max, que es el que recibe de acá. El que sigue, ¿qué me va a dar? Ah, bueno, cuando yo trato de hacer este next,
llega y me da una excepción que se llama detener iteración, un stop iteration, porque ya hizo lo que tenía que hacer este iterador personalizado. Luego nosotros también esto que habíamos creado por acá, ¿cómo podemos utilizarlo? Pues podemos utilizarlo mediante un for. Entonces for i in po2 de tree, entonces hacemos un print i. Entonces voy a imprimir cada elemento e imprime exactamente los mismos elementos, 1, 2, 4 y 8. En este caso, pues él ya sabe hasta dónde tiene que llegar, entonces no nos está dando ese stop iteration, porque ese stop iteration es el que nos da cuando utilizamos el next y ya hemos recorrido todos los elementos. Ahora saltemos a hablar de la parte de generadores. En Python decimos por acá, un generador es una función que devuelve un iterador. Entonces vean que tenemos que tener claro la parte anterior para poder entender qué es un generador. Entonces un generador es una función que devuelve un iterador que produce una secuencia de valores cuando se repite. Los generadores son útiles cuando se quiere producir una gran secuencia de valores, pero no almacenarlos todos en la memoria a la vez. ¿Por qué? Pues no tenemos memoria infinita. Similar a definir una función normal, se define una función generadora usando la palabra clave def. Pero en lugar de la declaración de retorno está la declaración yield. Entonces, cuando veamos esto por acá, que es hasta ahora la primera vez que lo estamos viendo en este conjunto de sesiones, es porque estamos creando este punto de un generador. Entonces, def, el nombre del generador, está la sintaxis, puede incluso recibir argumentos, acá van algunos statements, algunas sentencias que vamos a tener. Y finalmente vamos a decir yield something, que es lo que va a estar entregando o produciendo este generador. Entonces decimos por acá, cuando se llama a la función generadora, no se ejecuta el cuerpo de la función inmediatamente. En su lugar, devuelve un objeto generador que se puede iterar para producir los valores. Entonces, ojito con esto. Y pasemos entonces a un ejemplo para que se entienda cómo es la utilización. Entonces, yo aquí defino una función que se llama mi generador, que recibe un argumento que es n. Esta función lo que hace es inicializar un valor en 0, luego tiene un while mientras que el valor sea menor a n, entregue valor y luego aumenta en 1. Es básicamente estar entregando 0, 1, 2, así, pero como ejemplo para entender lo que es un generador nos funciona perfectamente. Entonces aquí vean que hacemos for value en myGenerator, que es lo que tengo por acá. ¿Y qué argumento le paso? 3. Entonces esto viene por acá, ejecuta esto y entrega el valor que entrega. Entrega value, entrega el 0, luego entrega el 1 y luego entrega el 2. Y listo. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí a este punto, pues ya no. O sea, ya 3 no es menor a 2 en este caso. Entonces ya no hace eh, la entrega de un siguiente elemento y hasta ahí llega ese ciclo. Dice por acá, la palabra clave yield se usa para producir un valor del generador y pausar la ejecución de la función del generador hasta que se solicite el siguiente valor. Entonces, ojito por acá, porque aquí quedó pausado eso, hasta que después que se pida, ya sea por un print o un next el siguiente, entonces vamos a continuar aumentando en 1 y llegando a hacer la siguiente iteración. Entonces, ojito con esa parte de interpretación. Así como tenemos lo que son generadores, tenemos también lo que son expresiones generadoras. Entonces, una expresión generadora es una forma concisa de crear un objeto generador. Es similar a una list comprehension, que es lo que habíamos visto en las sesiones anteriores, pero en lugar de crear una lista, crea un objeto generador que se puede iterar para producir los valores en el generador. Entonces yo sé que en este caso estamos ahí como una cebolla con distintas capas que empezamos viendo iteradores, luego iteradores personalizados, luego generadores, ahora expresiones generadoras. Entonces siéntanse en libertad de regresar el video si es necesario y repasar cada uno de estos conceptos. Entonces, a nivel de expresiones generadoras, esta es la sintaxis que utilizamos. Entonces, tenemos la expresión para cada elemento en, y aquí va un iterable. Un iterable puede ser una lista, una tupla, un rango, como queramos utilizarlo. Entonces, ¿cómo creamos un generador acá? Entonces, un generador de cuadrados. Entonces, la expresión es i por i
para cada i que está en el iterable rango de 5. O sea, el rango de 5 es 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando nosotros creamos esto, luego podemos aquí hacer un for sobre este generador. Entonces, for i in cada uno de estos elementos que imprimimos, bueno, va a imprimir i por i, o sea, 0 por 0, 0, 1 por 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16 y listo. ¿Por qué? Porque es hasta este elemento 0, 1, 2, 3 y 4. Luego, ¿por qué queremos utilizar generadores fáciles de implementar? Ojito, fáciles de implementar, no de entender a la primera, porque entender a la primera es un concepto distinto que no estamos acostumbrados a utilizarlo. Entonces, cuando ya se comprende, pues sí, su implementación es muy sencilla, pero su comprensión, pues hay que, como no es algo típico, pues prestarle su tiempo. Luego la parte de eficiencia de memoria, porque no tenemos que andar guardando la información, se van generando cada vez que lo vamos necesitando. Se pueden representar secuencias infinitas. Yo aquí puedo representar entonces los cuadrados del cero infinito, pero no estoy guardando infinitos números en memoria porque eso no tendría sentido. Primero porque no cabe y luego porque pues no voy a intentar hacerlo. Y se puede hacer pipeline. Pipeline es que pueden hacer varias cosas a la vez o en paralelo. Entonces vean que incluso aquí tenemos un par de generadores de números de Fibonacci. Aquí los distinguimos por la sentencia de yield. Tenemos el cuadrado por acá, que lo distinguimos también con la secuencia de yield. Y aquí estamos haciendo los números de Fibonacci, 10 números de Fibonacci, la suma de los cuadrados de los 10 números iniciales de Fibonacci. Entonces vean aquí que lo que estamos teniendo, que sí, la sintaxis aquí está un poco engorrosa porque estamos simplemente como una cebolla agregándole capas, pero es lo que Python nos permite para hacer el código corto que cumple con elementos complejos, porque usualmente si quisiéramos sumar valga la redundancia, la suma de los cuadrados de los 10 primeros números de Fibonacci, pues haríamos un montón de funciones, es probable. En cambio, con esta sintaxis, pues estamos lográndolo hacer de esta manera compacta y sencilla. Luego vamos a pasar a ver otro temita que se llama los closures. ¿Qué son los closures? Es una función anidada que ayuda a acceder a las variables de la función externa, incluso después de que la función esté cerrada. Ya habíamos visto un poquito de estas funciones anidadas en las sesiones anteriores. Tenemos aquí una función de saludo que recibe el nombre, tenemos una función interna, esta función es anidada, y aquí está la definición. Entonces es simplemente un hola y el nombre que nos pasaron por acá. Y listo. Vean que aquí en esta función de saludo yo lo que hago es, se define esta función pero no se ejecuta. Se ejecuta hasta que llega a este punto donde dice display name. Entonces si yo aquí llamo a la función, vean que están a la misma altura, por lo tanto es como si yo la esté llamando. Saludo de John, entonces ¿qué va a imprimir? Hola John. Eso fue la explicación de lo que es función anidada. Ahora veamos con la parte de lo que son la parte de que nos devuelvan funciones. Entonces vean que aquí tengo esta función, nombre lo defino como John, ni siquiera lo estoy recibiendo a este punto, y ojito con esto, estoy retornando una función. Profe, pero es que eso no es una función. Sí, a este punto ya sabemos que lambda es para definir una función en una sola línea, y esa función en una sola línea es una función de un string de hola John, en este caso, porque es lo que estamos devolviendo en este punto. Entonces vean que acá, cuando yo en esta variable mensaje asigno lo que me retorna esta función de saludo, ¿qué me retorna? Me retorna una función. Es un concepto distinto, pero que Python nos lo permite. Entonces aquí lo que podemos decir es que se nos está devolviendo una referencia a esta función de acá. Por lo tanto, cuando vean que esto es una variable, la variable mensaje, pero cuando yo a la variable mensaje le coloco un abrir y cerrar paréntesis al frente, lo que estoy haciéndolo es invocándola, porque es un elemento invocable en este caso. Y entonces cuando hago esto se va a ir a ejecutar este punto de acá, que es un hola John, que es lo que estamos obteniendo acá como salida. Decimos por acá como anotación, en el ejemplo anterior se ha creado una función llamada saludo que devuelve una función anónima anidada, que era lo que teníamos por ahí, ¿verdad? Por acá también tenemos otro pequeño ejemplo de lo que son los closures. Entonces tenemos la función de calcular, tenemos una variable que llamamos número
igual a 1. Tenemos una función anidada que se llama función interna o de más adentro, que utiliza la variable num local para que decirle, no es aquí interno, es la de afuera. Luego a num le sumo 2 y retorno número. Ojito con esto. Entonces cuando yo retorno número, vean que lo que estoy retornando es esto de acá. Entonces, ¿cuál les estoy accediendo? No solamente internamente, estoy diciendo que es algo un poco más externo. Y vean que yo lo que retorno de esta función, vean que está a esta altura. Entonces es el retorno de esta función de calculate. Esta función, entonces vean que es una referencia a esta función. Por lo tanto, ojito con esto, llamamos a la función de más afuera o la externa OT. Vean que OT es una referencia a esta de adentro, porque vean que lo que nos está retornando esta función de calculate, que es, este es el def, este es el return, nos devuelve una referencia a esta función de acá. Por lo tanto, al ser lo que nos está devolviendo una referencia y lo podemos hacer, entonces lo que podemos hacer es invocarlo. Entonces cuando hago OT y paréntesis, me da a empezar a devolver los numeritos. Entonces, ¿qué me devuelve? Primero, vean que me está devolviendo un 3, un 5, un 7. ¿Por qué? Porque valía 1 y la primera vez que entró aquí le sumo 2, 3, le sumo 2, 5, le sumo 2, 7. Pero, ojito, vean que esta referencia que me devolvió a este punto es distinta, por ejemplo, a esta otra, porque vean que aquí yo estoy ya con otra llamando de nuevo a calculate. Entonces, cuando guardo eso en auth2 y yo lo invoco, me da otra vez de manera inicial un 3. Entonces, a pesar de que es una referencia, no es una referencia de que esta variable es una variable, por ejemplo, global o algo similar. No, cada quien con su contexto. Decimos por acá, los closures se pueden usar para evitar valores globales y ocultar datos, y pueden ser una solución elegante para casos simples con uno o pocos métodos. Sin embargo, para casos más grandes con múltiples atributos y métodos, una implementación de clase puede ser más apropiada. Entonces tenemos aquí una funcioncita, hacer multiplicador de n, o sea, entonces algún multiplicador. Y adentro definimos el multiplicador, x, que es el que recibe como argumento, por n. Y ojito como acá, vean que lo que estamos haciendo es devolviendo esta función de make multiplier of n, lo que retorna es una referencia a esta función interna. Entonces, cuando aquí yo hago times 3, hacer multiplicador de 3, y luego times 5 hacer multiplicador de 5, cada una de estas lo que tiene es, o en realidad aquí, cada una de lo que me devolvió esta, si yo guardé en times 3 y times 5 respectivamente, es una referencia a la función interna que tengo en este punto y que estamos mandando acá este x, y lo que retorna cuando se invoque va a ser un x por n. Entonces vean que cuando yo invoco times 3 y le paso un 9, lo que hace es un 3 por 9. ¿Por qué? Porque este 9 de acá es este que está definiendo acá como x, y el n ya había sido definido con este de acá. Por eso le habíamos puesto este nombre para que tuviera sentido. Así como tenemos este caso, y tenemos también que podían acoplarse como cebollitas, entonces como capas de cebolla. Entonces vean que tengo aquí el 5, 3 y el 2, 5 por 3, 15 por 2, 30. Entonces tenemos esta parte de acá. Sí, soy consciente que este ejemplo está muy sencillo. Esa es la idea, utilizar ejemplos sencillos para entender el concepto y luego irle agregando complejidad poco a poco. Luego vamos a estar viendo lo que son los decoradores y un espacio para tomar agua. Los decoradores, decimos, es un patrón de diseño que permite modificar la funcionalidad de una función, envolviéndola en otra función. La función externa se llama decorador. ¿Por qué? Porque es quien está decorando, valga la redundancia, que toma la función original como argumento y devuelve una versión modificada de la misma. Entonces, tenemos acá algunos ejemplos, como función anidada, una función como argumento y retornar la función. Entonces vean que cuando tenemos una función anidada, tenemos la función externa que se recibe x, tenemos la función interna que recibe y. Que hace la función interna? Solamente retorna la suma de x y y. Y realmente la externa lo que devuelve es una referencia a la función interna. Entonces cuando yo aquí creo una variable que se llama add5,
y llamo a la función externa y le paso un 5, pues esto lo que va a hacer es darme una referencia a la función interna donde x vale 5. Eso es lo que estoy haciendo en este punto. Y yo entonces luego cuando hago result de add 5, porque es esta de acá, y le paso un 6, este 6 es este y de acá. Entonces 5 más 6, 11. Listo, imprimimos el 11 y es lo que tenemos acá. Además, también podemos enviar una función como argumento. Entonces, supongamos que tenemos una funcioncita pequeña que recibe dos argumentos y que la función se llama sumar y recibe argumentos x y y, perdón, y retorna la suma de estos dos elementos. Luego tenemos una función que se llama calcular que recibe tres cosas: una función y dos variables clásicas. En realidad todas son variables, una referencia de una función y otras son valores. Entonces, luego, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, aquí internamente lo que hago yo simplemente es retornar y utilizo la referencia y los argumentos que me han pasado. Entonces, fun de x y y. Entonces, en este caso, pues yo simplemente la función que me pasaron la invoco porque es invocable, porque me dieron una referencia, y le paso los argumentos que me están dando. Entonces, vean que acá yo creo una variable que se llama resultado, la igualo a calculate, le paso la función sumar, que es esta de acá, le paso los parámetros, que es 4 y 6, e internamente esto viene, se ejecuta esto y va y toma esto. Entonces, ¿en qué se convierte este func de xy? En add de 4,6. Entonces, ese add de 4,6 viene y se ejecuta y dice 4 más 6, 10. Ok, retorna un 10, esto se convierte en un 10 y este calculate entonces retorna un 10 a este punto de acá y ese 10 entonces se asigna a la variable result, que luego la imprimimos y comprobamos que efectivamente es un 10. Y luego la parte de retornar una función, que es lo que las referencias que hemos estado viendo, que tenemos aquí la definición de greeting, recibe un nombre, entonces tenemos una función interna que es hello y devuelve simplemente el string hola concatenado con el string del nombre que es el que recibe como argumento y recibe perdón, retorna la referencia a la función interna. Entonces, cuando hacemos esto, pues simplemente, este de acá es realmente los que ya hemos visto, pero igual los explicamos. Una variable que se llama greet, que es greeting, que invoca esta, le pasamos Atlantis como este nombre. Esta función de acá lo que nos devuelve es una referencia a esta función interna donde ya name lleva el nombre de Atlantis y por lo tanto cuando agarramos esta y la invocamos poniéndole los paréntesis, lo que nos va a decir es hola Atlantis y el signo de admiración al final. Y listo, eso es lo que obtenemos como salida en este caso. Luego podemos decir que realmente cualquier objeto que implemente el método especial call se denomina invocable o callable. Entonces un decorador es un invocable que devuelve un invocable. Básicamente un decorador toma una función, agrega una funcionalidad y la devuelve. A esto es lo que le llamamos que la decora. Entonces vean que por acá tenemos unos ejemplitos de makePretty, tenemos una función interna que nada, lo único que hace es imprimir fui decorada y luego llama a la otra función de acá y retorna una referencia a la función interna. Entonces vean que aquí tenemos una función que es una función ordinaria, pero la vamos a decorar. Entonces yo lo que hago es la función decorada, llamo a makePretty para decorarla y le paso el nombre de la función que yo quiero decorar, porque aquí yo estoy diciendo que iba a recibir una función. Realmente el nombre es irrelevante, pero es la interpretación que yo le estoy dando. Y entonces luego cuando yo hago un decorator func, que es este de acá, y la invoco, lo que va a hacer es ir a ejecutarse ese punto. Y ese va entonces a ir a ser decorada y luego lo demás. Vean que lo que hace es agrega una funcionalidad, que en este caso fue el print de I got decorated, y luego la devuelve. Entonces la devuelve y siga usted, yo soy ordinaria, que es lo que imprime de este lado. Entonces esa es la utilización. Pero también tenemos otra manera de hacerlo, que es esta sintaxis de un arroba makePretty. Entonces, esta función, cuando se utilice con esta sintaxis, el intérprete de Python va a saber que tiene que ser decorada mediante el decorador que se llama makePretty. Entonces, así yo puedo simplemente llamarla con su nombre tal cual y el intérprete se va a encargar de decir, ok, sí, bajo esta sintaxis yo entiendo que makePretty tengo que mandarle ordinario,
para que la decore y luego continúe su ejecución. Entonces de toda esa magia detrás, bueno, no es magia, pero se va a encargar el intérprete si utilizamos esta sintaxis de por acá. Luego, también, viendo más ejemplos aún, podemos decorar funciones que tengan parámetros. Para eso para nosotros no va a ser un problema a este punto. Entonces tenemos la función dividir, que va a ser dividir A entre B. Y listo. Pero ojito con esto. No me está importando si B es 0. No me está importando si, no sé, alguna otra de que tal vez yo no quería dividir entre números pares. Entonces tampoco me está importando si A es par o similares. Entonces yo puedo crear un decorador que lo que va a hacer es, le llamo división inteligente. Entonces recibe una función. Entonces va a recibir una función que lo que yo voy a hacer es definir una función interna que recibe dos argumentos y va a imprimir, voy a dividir A entre B. Pero si B es 0, voy a imprimir, ups, no puedo dividir. Y me devuelvo y listo, hasta ahí llego. Y vean que esta función lo que está haciendo internamente es retornar una referencia, perdón, retornar lo que es el resultado de la función, valga la redundancia, func, pasándole los argumentos a y b. Lo que sí devuelve una referencia es esta función de acá, inner. Entonces, este inner es una referencia a esta función de acá. Eso es lo que retorna la función esta de acá, que es dividir, bueno, una división inteligente. Entonces, vean que utilizando la sintaxis que acabamos de ver, voy a decorar la función divide con la función smart divide. ¿Para qué? Para hacer una división robusta. Entonces, si yo uso divide, ya él propiamente, el intérprete internamente, va a saber que tiene que decorarlo con esta. Entonces divide 2 entre 5 y me da 0.4, todo bien. Trata de dividir 2 entre 0 y dice, ups, no puedo dividir y retorna y se devuelve. Entonces vean que a través de decoradores también puedo agregarle, perdón, robustez a nuestros programas. Luego, para ir cerrando esta parte de decoradores, no solamente puedo utilizar un decorador, puedo utilizar múltiples decoradores. Entonces, por acá agrego un ejemplo donde el decorador es agregarle 15 estrellitas antes y 15 estrellitas después. Pero también tengo otro, perdón, asteriscos, y también tengo otro decorador que es agregar 15 porcentajes y 15 porcentajes antes y después. Entonces, yo los puedo concatenar, los puedo encadenar. Entonces, de esta manera, ¿cómo lo estoy haciendo? Ojito con esto porque vean que la sintaxis que estoy utilizando aquí es independiente de la función. Vean que le estoy diciendo a la función de continúa pasándola nada más los argumentos y los argumentos que no sé cuántos son una cantidad no definida en este caso, entonces simplemente lo puedo enviar. Entonces, cuando yo hago la impresión del mensaje, que aquí vean que esta printer es la que estoy utilizando acá, le digo decórelo primero con estrellas y luego con porcentajes. Entonces vean que tengo bordeado por asteriscos, perdón, bueno, por eso supongo que estaba diciendo estrellas, y también con porcentajes, y en el centro está el hello. ¿Por qué? Porque aquí vean que está en medio de, entonces solamente para tener claro de que podemos además, perdón, encadenar decoradores. Y eso sería con respecto a los decoradores y los tres temas que vimos en esta sesión. Gracias.